Resulta que Shane ha sido cancelado por algo demasiado terrible, y es que permitió que en su plataforma se vendiera una muñeca para adultos con apariencia infantil. Así que hoy con ustedes, gente del internet que ni conozco, voy a hablar sobre este tema que para nada es aislado. Solo que ahora se volvió más sonado porque se encontró en una plataforma conocida. Pero, ¿quién no nos asegura que este tipo de muñecas no se están vendiendo también en otros lados más bajos? Esta vez la controversia no fue por el fast fashion ni por las condiciones de trabajo, sino por un producto que apareció en su tienda. Claro, no fue Shane directamente quien lo vendió, sino un vendedor externo, como en Amazon o Mercado Libre. Pero aún así, alguien tuvo que dar el visto bueno para que se publicara. Sea como sea, fue algo perturbador y sumamente repulsivo. Yo antes había visto algo similar, pero con una muñeca tipo Tolder vendida en Mercado Libre. Esa muñeca se ofreció como un artículo para coleccionistas o terapia para padres que perdieron un hijo o que no pueden tenerlos, como las llamadas bebé reborn. Pero lo preocupante fue que en los comentarios había personas preguntando si tenía orificios o si se podía usar con otros fines. Es decir, el problema no era tanto el vendedor, sino la gente que proyectaba sus intenciones asquerosas sobre algo que no estaba hecho para eso. Y sinceramente da mucho asco ver este tipo de comportamientos. Estamos bien, esto no es algo nuevo. Les cuento por qué. Mientras veía el documental Loca Compulsión, que en uno de los capítulos trata de un hombre que junto con su esposa colecciona muñecas para adultos. Algunas de ellas tienen una apariencia inquietante, aunque muchas tienen cuerpos de adultas, sus rostros parecen infantiles. Aquí les muestro dos muñecas donde creo que sí tienen un aspecto infantil. Sé que estas muñecas tienen rasgos asiáticos, pero tomen en cuenta esta otra comparación, donde a mi parecer esta muñeca tiene aspecto más adulto, incluso con rasgos asiáticos. ¡No pienses! ¡No las vean! ¡Ah! Lolicon. En esta escena de Jorimilla, los amigos del protagonista lo molestan diciéndole lolicon o también le hacen este tipo de pregunta. Entonces, Miyamura, si 3 años es lo más bajo que llegas, ¿cuál es tu límite? A mí no me gustan las menores de edad. Suena como una broma inofensiva, ¿no? Pero justo ahí está el problema. Se trata de una escena que normaliza una situación incómoda. Se hace humor con la idea del lolicon, algo que en la vida real sería sumamente inapropiado. Y esto no pasa solo en Japón. Si allá este tipo de bromas o personajes son más comunes, incluso hay un término loli que se usa para sexualizar personajes con apariencia infantil. Y cuando la gente lo cuestiona, muchos se excusan con frases como Pero tiene 400.000 millones de años, así que no cuenta. da igual si el personaje tiene miles de años o es un demonio inmortal. Lo que se está mostrando, lo que el ojo consume, sigue siendo un cuerpo de niña sexualizado, y eso no tiene justificación. Durante años, la edad de consentimiento en Japón fue de 13 años, una de las más bajas del mundo, y recién, en 2023, se subió a 16. Ese cambio refleja una respuesta ante la creciente preocupación por la protección de menores. Aún así, sigue siendo una edad baja y no deja de llamar la atención que ese cambio haya tardado tanto. Quizás no sea casualidad, porque más allá de las leyes existe una cultura que durante décadas ha normalizado la sexualización de lo infantil, tanto en la ficción como en la vida cotidiana. Series, mangas y personajes con apariencia de niñas, pero con comportamientos o situaciones sexualizadas pueden parecer solo humor o solo fantasía, pero termina moldeando lo que una sociedad percibe como aceptable. No se trata de decir que el anime causó esas leyes, pero sí de reconocer que ambas cosas nacen del mismo contexto, uno donde la frontera entre lo inocente y lo erótico se ha difuminado demasiado. Pero el problema no termina ahí, porque los que consumen anime fuera de Japón, en Latinoamérica, por ejemplo, también lo normalizan. Se ríen de esas escenas, las convierten en memes o repiten esas frases sin pensar en lo que implican. Y ese es el verdadero peligro,
cuando la ficción deja de hacernos pensar y empieza a moldear lo que consideramos aceptable. Incluso afecta a cosas totalmente inocentes como la Lolita Fashion, una moda japonesa inspirada en la estética victoriana. Hoy, si intentas buscar Lolita en internet, te aparecen resultados sexualizados, porque la palabra ya está contaminada por esa misma cultura. Y ahí se nota el daño. Cuando la sexualización se normaliza, lo inocente también se ensucia. No se trata de odiar el anime ni de culpar a Japón ni a otro país. Se trata de dejar de justificar lo injustificable y empezar a reconocer cómo este tipo de representaciones nos afectan a todos, porque mientras sigamos riéndonos de eso o repitiéndolo sin pensar, estamos enseñando, sin darnos cuenta, que lo infantil puede ser deseable. Y eso no importa en qué idioma lo digas, simplemente no está bien. Sabemos que en el mundo del entretenimiento para adultos existen estándares de perfección, estándares que afectan sobre todo a las mujeres. En el entretenimiento para adultos, a las mujeres se les exige mucho más para cumplir con ciertos criterios físicos. Uno de los más comentados es que la piel no debe de tener vello y que los genitales deben de tener un tono uniforme, cuando en la vida real es totalmente normal que existan variaciones. Este tipo de edición o selección de cuerpos puede terminar transmitiendo la idea de que lo correcto es algo artificial y muy distante de lo natural. Otro tema es la presión hacia algunas mujeres para someterse a procedimientos estéticos para buscar un aspecto más juvenil en áreas íntimas. Pero esto solo se trata de lo físico, donde tratan de borrar la madurez. Porque si volteamos a ver a otro lado, la industria sexualiza a las colegialas o buscan mujeres con una apariencia más juvenil para así vestirlas con ropa infantil. Algo así nos muestra la película Pleasure, donde vemos cómo a nuestra protagonista la visten con ropa infantil, ropa que ni siquiera le queda. Pero no solo eso, sino que también el tipo de peinado que tiene se ve muy infantilizado. Además de que tiene que actuar de una manera sumisa para una escena totalmente denigrante que ni siquiera puede terminar. No entiendo cómo ese tipo de vestimentas y ese tipo de actos tan violentos se siguen permitiendo, cuando la industria insiste en sexualizar lo infantil mediante mujeres con ciertos vestuarios o estética, además de mostrar dinámicas violentas sin considerar el bienestar de quienes participan. Lo vuelve preocupante, ya que puede terminar alimentando y normalizando una asociación peligrosa, que algunas personas trasladen esas fantasías hacia menores. Y eso ya no es un problema ético de la industria, sino un riesgo social real. Esa línea es gravísima y debería de ser motivo de alarma. No solo pasa ahí, también está en el anime, en películas y en la literatura. Un ejemplo demasiado conocido es el escritor Stephen King y su libro It, donde a mi parecer hay una escena innecesaria, donde los protagonistas tienen relaciones sexuales en conjunto con Beverly. Y todo eso para simbolizar la transición de niñez a adultez, como si no hubiera otro tipo de recurso para simbolizar eso. Pero Stephen King ya dijo que no lo volvería a escribir, y mientras escribió ese libro, estaba bajo los efectos de las sustancias. No lo sé, creo que se me hace demasiado extraño que un hombre adulto haya escribido escenas tan asquerosas, y sobre todo con menores de edad. Pero si queremos ejemplos menos viejos y más actualizados, está el género Dark Romance. Libros demasiado famosos sobre todo en TikTok. A mucha gente le fascina, aunque normaliza la violencia, el abuso y las relaciones tóxicas. El 97% de esas historias son básicamente no pornografía escrita. Y lo peor, muchas romantizan el grooming y lo venden como algo súper romántico, donde nos muestra que el amor puede romper cualquier barrera. Algunos libros se salvan de la cancelación, aunque tienen cosas bastante cuestionables y cancelables. Por suerte, el libro Daddy's Little Toy de Tori Woods no corrió con la misma suerte, ya que esta escritora fue arrestada por escribir ese tipo de contenido.
Y la verdad da alegría escuchar y leer este tipo de cosas. Pero lamentablemente, como dije, no todos corren con la misma suerte. Porque sigue habiendo libros demasiado problemáticos. Hay personas que defienden esto como si fuera arte, cuando en realidad es una forma más de justificar el abuso. Ya hablamos de las colegialas y este tipo de libros, pero hablemos de un juego de rol que para mí es problemático, y es... Mientras leía acerca de este tipo de juego de rol, simplemente me pareció asqueroso. En primera ya sabemos que esto lo hacen adultos, pero hay una adulta que se puede vestir con ropa infantil para después hacer actos sexuales. Yo sé que todo es consensuado, pero ¿cuándo se deja de sexualizar la ropa infantil? O tan solo los dibujos que son para niños. Tan solo vean los ejemplos que les estoy dejando y sus comparaciones. Lamentablemente este tipo de libros donde te enseñan las reglas o algún tipo de historia se venden en Amazon. Y lo siento, pero seré muy drástica para este tipo de temas, porque como dije, lo inocente ya se está manchando con este tipo de cosas. Regresando a lo de Shane y este tipo de venta de muñecas, no me quiero imaginar el proceso que hubo detrás de ello, porque pensar toda la elaboración que hubo, desde el maquillaje, el peinado, las fotografías, simplemente lo vuelve aún más asqueroso de lo que ya es. Así como las personas que ven este tipo de contenido o escriben ese tipo de cosas o lo leen sin pensar realmente en la problemática que hay detrás de ello, cierto tipo de contenido de anime o ciertos chistes y los juegos de rol que ya mencioné. Hay demasiadas cosas de este tipo en el mundo. Es lamentable que no podamos detenerlo por completo. Hay muñecas, libros, películas y casos reales donde niños, actores o no, sufren las consecuencias. Este tipo de temas no solo dan asco, también deprimen. Pero algo sí podemos hacer: denunciar, no normalizar y dejar de consumir ese tipo de contenido. Casos como el de Shane demuestran que la presión pública sirve. Si algo así se puede retirar gracias a la gente que habló, significa que no estamos del todo perdidos.